Hola, ¿cómo están todos? La otra vez vimos un video emocionante del Paleolítico y el Neolítico y seguramente han quedado flipando, como dicen los gallegos, por todo ese contenido. Ahora tenemos un nuevo video de la Revolución Industrial que es como una montaña rusa de emociones, así que véanlo con cuidado. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. La revolución industrial se va a producir en 1780 en Gran Bretaña por una serie de factores que vamos a pasar a detallar a continuación. En principio tenemos que ver que existían dos clases sociales muy importantes que permitieron el avance industrial. Por un lado tenemos la burguesía, que van a ser básicamente los sectores empresariales, aquellos que tenían el capital para invertir en los medios de producción, o sea, en las tecnologías, en la infraestructura, en el pago de salarios, la compra de materias primas, etc. Por otra parte, también va a existir un sector social, los obreros, que van a estar dispuestos a trabajar en las fábricas. A este sector también se lo conoce como proletariado, y eran aquellas personas que para subsistir no tenían otra alternativa más que vender su fuerza de trabajo, o sea, vender su actividad a otra persona que le pagaba un salario. Por otra parte, vamos a ver que también existía un sistema político que apoyaba a estos empresarios. Este va a ser un factor muy importante. En Gran Bretaña, de 1643 en adelante hasta 1688, se produce la consolidación de la monarquía parlamentaria. Este suceso permitió que se desarrollase en este país una división de poderes y un sistema político liberal que jurídicamente va a permitir que la burguesía, o sea, estos sectores empresariales, pudiesen invertir, ¿sí? De hecho, va a apoyar esta inversión y va a apoyar a los sectores burgueses. A su vez, otra cuestión muy importante va a ser la siguiente. En el campo, relacionado con esta cuestión de los obreros, ¿no? Vamos a ver que los sectores campesinos que antes trabajaban la tierra, su tierra, ¿no? Van a empezar a endeudarse, van a perder sus tierras progresivamente y van a tener que trasladarse a la ciudad para poder sobrevivir. Y esto se produjo en parte por una serie de cambios políticos y económicos. Los cambios políticos que tuvieron desarrollados por las leyes de cercamiento. ¿Qué pasaba? Los campesinos no solamente utilizaban su tierra para subsistir, por ahí tenían un terreno chico y complementaban con las tierras públicas, con las tierras estatales, llevando, digamos, el ganado para que paste, plantando alguna cosa para subsistir, y eso era algo que se desarrollaba en forma tradicional. Una serie de leyes denominadas Inclusory Acts, leyes de cercamiento, van a generar que estas tierras comunales empiecen a ser cercadas, cerradas, vendidas a sectores privados. ¿Esto qué era lo que buscaba? Generar mayor ganancia económica, pero trajo como consecuencia la ruina para muchos sectores campesinos que complementaban su trabajo en las tierras propias con el trabajo que producían en las tierras públicas. Esto también favoreció a un sector terrateniente que invertía en tecnologías, o sea, una burguesía terrateniente que invertía en tecnologías y que generaba mayor cantidad de productos alimenticios que también van a alimentar a las ciudades que van a ir creciendo en esta etapa. Eso es un factor fundamental. Otro factor fundamental va a ser que se van a ir desarrollando una serie de adelantos tecnológicos, como por ejemplo va a ser la utilización del carbón como fuente de energía para las máquinas, con las máquinas a vapor, el tema en 1733 de la lanzadera volante y una serie de adelantos tecnológicos en lo que es la producción textil, como la máquina de hilar,
los telares mecánicos, en ese sentido. Hay un montón de adelantos que desde 1733 en adelante van a generar una mayor productividad. Y haciendo una pequeña síntesis de lo que es el concepto de productividad, les planteo un ejemplo. Cuando hablamos de productividad, por ejemplo, si un artesano para producir un par de zapatos tardaba un día entero, en una fábrica tal vez en ese mismo día podía llegar a fabricar 1000 zapatos. Entonces la productividad, a lo que hace alusión, es a la capacidad que tenían las fábricas de generar, de crear nuevas mercancías, y la rapidez y la velocidad. Entonces la revolución industrial plantea un ascenso increíble de lo que es la productividad. Por otra parte, Gran Bretaña va a ser el primero en industrializarse porque contaba con una serie de desarrollos históricos que la ponían en ese lugar. ¿Qué pasaba? Desde 1600 en adelante había desarrollado una carrera, digamos, colonial. Se había desarrollado como un país imperialista, ya sea en colonias del Caribe y demás, y a su vez, hacia 1703 había consolidado su poder, digamos, naval con el Tratado de Utrecht, que permitía la liberalización del comercio de lo que eran las colonias españolas, ¿sí? Y bueno, todas las guerras que fue librando en ese lapso y las vicisitudes permitieron que Gran Bretaña se vaya convirtiendo paulatinamente en una potencia. Cuestión que con la industrialización se va a profundizar muchísimo más. Por otra parte, este es un factor, digamos, externo. A nivel interno, Gran Bretaña contaba con muchísimos recursos naturales, como por ejemplo minas de carbón y demás, que van a facilitar muchísimo este proceso. A su vez también contaba con personas que estaban dispuestas a comprar los productos elaborados en las fábricas, que por otra parte eran más baratos. Al mismo tiempo, esta capacidad de Gran Bretaña de extenderse en su dominio, digamos, del mar, permitió que los productos que se generasen en las fábricas pudiesen ser exportados a distintas colonias, por ejemplo, cuestión que a su vez desarrolló aún más el proceso industrial. Estos factores que estamos enumerando van a ser las cuestiones que le van a dar a Gran Bretaña la posibilidad de adelantarse a otros países, pero posteriormente los demás estados europeos y otros como Estados Unidos o Japón se van a ir incorporando en este proceso denominado industrialización, y con características parecidas en algunos puntos y otras muy diferentes. Una cuestión importante a tener en cuenta, que va a acompañarnos en las demás industrializaciones, es tener en cuenta las siguientes clases: burguesía y proletariado, que son las clases más importantes para el desarrollo de la industria. Ahora bien, vamos a ver las consecuencias de esta industrialización. Por un lado, vamos a ver que las condiciones de trabajo en la fábrica van a ser muy complicadas, jornadas laborales de 12 a 16 horas, explotación infantil. Recordando el término prole, familia, vamos a ver que la fábrica explotaba todo el grupo familiar. También los científicos utilizan generalmente este término para hacer referencia a esa situación, ¿sí? Que con el tiempo va a ir cambiando, pero en la primera etapa va a ser muy fuerte esta cuestión. Por otra parte, las condiciones de trabajo en las fábricas eran insalubres. El desarrollo de esta urbanización que estamos viendo por la llegada de campesinos a las ciudades, el éxodo rural, el éxodo del campo a la ciudad, va a generar barriadas que van a tener muchos problemas, condiciones también sanitarias muy complicadas, lugares muy abarrotados de personas, donde abundaban enfermedades, había hambre, etc. ¿Sí? Estamos hablando de personas que estaban atravesando una situación de miseria muy importante.
A su vez, esto también generó que la burguesía se enriqueciera, ¿sí? La burguesía británica se enriqueciera y a su vez las ciudades tomasen un cambio muy importante, se desarrollaran de una manera enorme. Y en esto encontramos los ejemplos, por ejemplo, los ejemplos de Lancashire, de Manchester, de Londres, entre otras. A su vez, si bien Gran Bretaña ya venía en un proceso imperialista y venía en un desarrollo como potencia a nivel mundial desde el punto de vista de las colonias, la industrialización profundizó esta situación y en el transcurso del siglo XIX esto se va a notar mucho. Bueno, esto sería un resumen de las cuestiones más relevantes, digamos, de la revolución industrial. En próximos videos vamos a seguir profundizando la situación de otros países que fueron industrializándose en lo que se conoce como la segunda fase de la revolución industrial. Bueno, el video llegó al fin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, si tienen algún tema para proponer para el siguiente video u otras entregas, por favor háganlo. Suscríbanse si es que necesitan más información importante, contenido bien desarrollado, y pónganle en la campanita un clic fuerte que traspase la computadora. Y bueno, sin más, hasta luego, señores. ¡Qué buen servicio!